Muchas gracias por venir a esta, nuestra primera jornada de difusión del lipedema pese al calor que hace una tarde a las 4 de Murcia. Es la verdad que estéis aquí. Desde la directiva queremos transmitiros la enorme ilusión que tenemos en este día, ya que hemos conseguido organizar un evento con el compromiso de ofrecer un encuentro de calidad que esperamos que cumpla con vuestras expectativas. Al entrar os hemos facilitado un folleto de la asociación que próximamente queremos repartir por todos los centros sanitarios de la región de Murcia. No obstante, si alguien quiere llevarse algún folleto para repartir o lo que sea, al final nos lo puede pedir y llevárselo sin problema. Finalmente, os hemos facilitado la programación del día de hoy. Comentar que no podremos tener la charla sobre drenaje linfático porque ha ocurrido un imprevisto de última hora y bueno, va a ser la única parte la única parte de la programación con la que nos vamos a contar. No obstante, estamos seguros de que el resto de charlas pues, van a hacer que haya merecido la pena haber venido hasta aquí hoy. Todas las ponencias se van a desarrollar de la misma manera. El ponente dará su charla y luego podremos hacer todas las preguntas que queramos. Así que ahora sí, os voy a presentar al primer ponente, que es el doctor Germán Morales, a quien vamos a empezar esta jornada. Él es un especialista de primer nivel, experto en flebología, tiene más de 20 años de experiencia como cirujano, en lo que se especializa en el tratamiento en los pacientes con enfermedad venosa. Trabaja tanto en la seguridad social como en sus clínicas privadas, en las que ofrece solución a todo tipo de patologías venosas. Desde el punto de vista investigador, el doctor Morales publica en revistas y comunica periódicamente sus resultados en los congresos de las sociedades a las que pertenece, así como en reuniones y simposios nacionales e internacionales sobre flebología. Respecto a lo que a nosotras nos afecta, el lipedema es uno de los doctores que en la región de Murcia están cualificados para diagnosticarlo. Por eso, cuando alguna afectada contacta con nosotras ante la sospecha de padecer la patología, siempre recomendamos acudir a él. Así que, sin más preámbulos, aquí os lo presento. Gracias, Adela. Gracias. Yo lo primero que espero estar a la altura del esfuerzo que habéis hecho un sábado por la tarde con la temperatura que hace de venir. Este es un tema que a mí, en fin, esto es un tema muy novedoso porque, hombre, la enfermedad nueva no es porque se conoce, siempre ha existido, pero que todo lo que hay en la literatura, sobre todo en los últimos años, es nuevo para vosotras y nuevo también para muchos médicos que o toman un interés especial o este tema, pues digamos que no lo controlan y es una verdadera pena. Yo he llegado a él a través de la patología venosa. Yo trabajo con otro compañero que es Fernando Abadía y nos dedicamos fundamentalmente, como ha dicho Adela, a la patología venosa, que también es otra gran desconocida, porque aunque sea más popular, también estamos todavía en los tratamientos clásicos y estamos todavía... Por eso yo estaba poniendo ahora un tuit sobre el tema de toda la terapia compresiva y de contención, que no solamente los pacientes, sino inmensa mayoría de médicos desconocen que existe. O sea, yo hay muchos médicos, compañeros míos, que se sorprenden cuando yo mando un calcetín. Me dicen, ¿cómo un calcetín? Hombre, si eso obstruye la circulación. O sea, que estamos en un nivel muy ínfimo en cuanto a conocimientos, porque esta es una patología que no se da. Incluso la patología venosa, mi hijo que ha acabado medicina ahora, hizo el TFG sobre una encuesta sobre formación venosa, no sobre el lipedema, sino formación venosa en las facultades de España, y la conclusión es que se habían dedicado menos de una clase en 6 años para hablar de la patología venolinfática, cuando se habían hablado, pues yo qué sé, a lo mejor de 3 o 4 clases de la calasia de cardia, que es una enfermedad rarísima, o de cardiopatía congénitas, que no va a haber uno. En cambio, varices va a haber cualquier médico, pues sea traumatólogo, sea cirujano, sea rehabilitador, sea médico de primaria. Entonces, hay una desproporción entre lo que son las enfermedades, por decir, más útiles, más prevalentes, como puede ser esto, como puede ser el dolor de espalda, por ejemplo, como puede ser las varices, y que no se le da una atención suficiente y en cambio pues se le da a otro tema. Entonces, a esta patología, pues ya te digo, yo he llegado a través de la vena, empezaron a llegar pacientes y empecé a tener curiosidad y bueno, pues he ido poco a poco. Yo soy sincero, yo no curo a nadie porque esta es una patología que un cirujano general como yo o un flebólogo puede ayudar, puede tal, pero yo ni soy cirujano plástico ni hago liposucciones, pero yo creo que por lo menos una orientación y conocer un poquito la enfermedad es importante. Adela me comentó de que habláramos del diagnóstico y es lo que vamos a hablar, pero ya he aprovechado, como soy el primero y había que llenar un poquito la tarde, por hacer un poquito de actualización. Bueno, se ve regular. Bueno, ¿esto se puede enfocar o...? No lo sé, pero bueno, si lo veis vosotras... el linfedema es una enfermedad, como sabéis, del tejido adiposo, en la parte inferior del abdomen, las caderas, en las nalgas y las extremidades
de las mujeres sin afectar al tronco. O sea, que esto es un dato característico, que afecta del ombligo hacia abajo, aunque también puede haber afectación de los brazos. Se describió en los años 40 y es poco conocido porque muchas veces se confunde con un patrón hereditario de la grasa habitual, como parece que esto es una cosa que muchas mujeres lo tienen de herencia y esto pues lo ha tenido su abuela, lo ha tenido su madre y ellas lo tienen y no le da importancia a nadie, ni el médico ni los pacientes. El término lipedema, lipodema realmente no es muy aceptado, o sea, empezamos ya porque realmente no siempre, aunque el edema juega un papel importante, pero no predomina el edema, predomina más el dolor y predomina más otros síntomas, con lo cual se ha propuesto que se podía llamar lipalgia, celulitis dolorosa, pero bueno, yo creo que todo el mundo estamos con lipedema y a esta altura de la película no vamos a cambiarlo. Los datos epidemiológicos son escasos, pero son útiles para ver lo poco que hay para ver incidencia real. O sea, hay estudios que hablan de que en niñas en Estados Unidos un 6,5, que ya es un porcentaje alto, en Alemania entre 6 y un 8% de la población general y un 20%, hasta un 15-19% de las pacientes que acuden a una clínica vascular. Y he encontrado un estudio hecho aquí en la FE por los rehabilitadores que hablan de un 18%, o sea que es una prevalencia alta. Es muy raro en hombres, está descrito en hombres, pero son pacientes que tienen tumores o que son cirróticos, o sea que tienen problemas hormonales y tumores que producen hormonas con baja testosterona y altos estrógenos, o sea que es una patología que se asocia a las hormonas sexuales femeninas. Se han descrito casos familiares hasta en un 64% de casos y se cree que los genes del lipedema pasan de padres a hijos de forma autosómica dominante con limitación sexual, o sea, a las mujeres, y se ha identificado incluso un gen para el lipedema, que tiene un puñado de letras, que codifica una proteína que cataliza la progesterona a su forma inactiva. Entonces, la elevación de la progesterona debido a una mutación daría lugar a la adipogénesis, que es lo que produce el lipedema. Suele existir un factor desencadenante, que generalmente suelen ser los cambios corporales de la pubertad, un parto, la menopausia, y también, también se ha visto que se relaciona con cambios en la forma después de una cirugía, después de un tratamiento, o los cambios corporales por el aumento de peso. Vamos, seguimos por acá. El aumento del tamaño de las piernas y los síntomas asociados lleva a recibir diagnósticos erróneos, etiquetándose muchas veces o confundiéndose con el linfedema, con la obesidad o con la insuficiencia venosa. Esto conduce a largos retrasos diagnósticos cuando se diagnostica, privando a los pacientes de un tratamiento adecuado, que habitualmente se limita al tratamiento sintomático. Pues te duelen las piernas con analgésicos, y si te duelen más, pues incluso lírica, en fin, tratamientos sintomáticos. Además, los condicionantes de la moda actual, donde pues, en fin, todos buscamos un cuerpo Danone, como se dice, ¿no? Cuando en realidad es que el sobrepeso y la obesidad aumentan de manera alarmante, conduce con frecuencia a que los pacientes se autoculpen de su condición, ¿no? Diciendo yo quiero cuidarme, pero no consigo cuidarme y que algo estaré haciendo mal porque no consigo, ¿no? Sin embargo, el lipedema puede tratarse para reducir el dolor y el edema, mantener la movilidad, mejorar la calidad de vida, que como veremos se deteriora bastante en determinadas circunstancias, y sobre todo ralentizar su progresión, por lo que el diagnóstico a tiempo es primordial. En estos últimos años se están produciendo cambios, que por eso es lo que comentábamos antes, pero es sí todavía necesario que haya más gente y más, sobre todo los médicos implicados en su atención, los médicos de primaria, eso serían los que más deberían conocer este tema, y luego pues algunos especialistas, como podemos ser los cirujanos generales, o los cirujanos vasculares, o los rehabilitadores, o los traumatólogos, que son los que ven estos pacientes. Hasta 2018 la OMS no consideró el lipedema como una enfermedad, y bueno, pues ahora ya se incluye con la palabra lipodema dentro del capítulo de patología cutánea como enfermedad del tejido subcutáneo. Vale. Se conoce que factores como la obesidad, la inmovilidad, la insuficiencia linfática y venosa son factores agravantes, pero no son la causa del lipedema. Existen Ay, perfecto. Eso es un toque maestro, ¿eh? Eso es un toque maestro. Sí, vamos. Lo veíamos bien antes, fíjate cómo lo vemos ahora. ¿Ya? Está perfecto. Bueno, existen múltiples teorías etiopatogénicas y la más aceptada sería una susceptibilidad poligénica combinada con trastornos hormonales, como hemos visto, o sea, un factor hereditario sobre que influyen otros factores como pueden ser las hormonas y luego factores de otro tipo que ahora veremos.
Existen varios genes, en fin, lo que hemos comentado antes, que conducen a una alteración. Yo esto lo voy a pasar un poco rápido, pero voy a intentar explicar un poquito para que se entienda por qué se produce y por qué evoluciona el lipedema. A una angio y una linfagénesis, o sea, un aumento excesivo de vasos sanguíneos y de linfáticos que no siempre funcionan adecuadamente, que pueden desempeñar un papel importante en esta enfermedad. Bueno, esto sería una esquemita de tal, pero vamos a profundizar un poquito más en ese tema. Nuestro cuerpo está formado por varios tipos de tejido y uno de ellos, de tejido conectivo, es el tejido conectivo laso, que es el que nos ocupa. El tejido conectivo laso está formado por fibras, que el colágeno, que muchos hemos oído hablar del colágeno, la elastina, células entre las que se encuentran los adipocitos, ¿no?, que serían a nivel de la grasa, serían las células predominantes, que sería estas células grandes amarillas que hay, y luego pues otras células, pues tipo inflamatorias o inmunitarias, como pueden ser los linfocitos, los neutrófilos, y los fibroblastos, que ayudan a crear más fibras, y todo bañado en una especie de gel formado por unos azúcares que se llaman los glicosaminoglicanos, que digamos que son los que mantienen el agua por un tema de osmolaridad. Bueno, aquí está un poquito explicado eso, de que retienen el agua. El tejido celular subcutáneo está muy bien hidratado. O sea, es como una especie de red donde hay muchas cosas, que está en la grasa, pero aparte de la grasa hay más cositas, ¿no? Este tejido está muy bien hidratado con el agua que le llega de los vasos sanguíneos que tiene, con albúmina, electrolitos y nutrientes, y material de desecho celular. Y el agua unido a los proteoglicanos estos, que son los que hacen que se mantenga el ambiente. La zona exterior ya es lo que se llama la matriz extracelular, que tiene menos importancia. Vamos a avanzar un poquito más. El lipedema ha sido etiquetado como una enfermedad de la grasa, pero realmente es una enfermedad del tejido celular laso. En el lipedema, el aumento de volumen inicial es producto de una hipertrofia y hiperplasia de los adipocitos. O sea que, desde el punto de vista genético, lo que ocurre, parece ser, es que por una cuestión de herencia, influido por el tema hormonal, pues empiezan a haber más células, más adipocitos de los que debería haber, como consecuencia de lo que hemos comentado, ¿no? Esto condiciona un aumento del tejido celular laso con un incremento del líquido intersticial, o sea que al aumentar las células también aumenta el líquido que hay alrededor de las células, ¿no? Pero cuando este líquido aumenta tanto, el tejido celular laso va, digamos que como se va dilatando, se va haciendo más complaciente, lo que hace a su vez que haya más líquido y que se estimule más la producción de los azúcares estos, que son los que mantienen el líquido. En la primera etapa del lipedema, el sistema linfático, que el sistema linfático es lo que está puesto ahí en verde. El sistema linfático es un poquito, es un sistema circulatorio, pero no es como la sangre, como los tubos sanguíneos, las venas y las arterias, que se encargan de llevar la sangre y llevarla oxigenada y devolverla otra vez a los pulmones, sino son como una especie de desagües, de conductos donde se encargan de evacuar los desechos. Es como un poco el basurero de las células. Entonces, en una primera etapa del lipedema, el sistema linfático funciona normalmente, por lo que el edema que hay, o sea, ese aumento de líquidos que hay como consecuencia del aumento de células y del líquido que se acumula, es probablemente secundario a la sobrecarga del sistema de drenaje más que una verdadera disfunción. O sea, hay más porque digamos que es tanto lo que hay que las tuberías no dan abasto a sacar todo lo que hay. Sin embargo, a medida que el lipedema progresa, estos canales linfáticos, que es lo que está apuntado en verde ahí, se van, digamos que pasa un poco como con las varices, como las venas, se van dilatando y se van haciendo ya menos eficientes, ¿no? Se van haciendo como de peor funcionamiento, con microaneurismas, o sea, que se dilatan y causan cierta disfunción linfática. Esta disfunción, sumado a que sigue aumentando el líquido intersticial, hace que aumente todavía más el líquido y ya se produce una retención no solamente ya de líquidos, sino también de productos de desecho de las células, que sería lo que condiciona a que haya una parte del linfedema en el lipedema, ¿no? Además de la hipertrofia de los adipocitos, el engrosamiento intersticial y los cambios linfáticos, el plexo vascular subdérmico, que también es lo que hemos visto antes, que había también, aparte en todo este tejido subcutáneo, aparte de haber, bueno, lo tengo aquí, aparte de haber linfáticos y hay también vasos pequeñitos, ¿no? Aquí, arterias y venas y más pequeñito, hay una red, pues como consecuencia de este plexo vascular también presenta cambios estructurales compatibles con microangiopatía, o sea que también esos vasos también empiezan a verse alterados y no son vasos normales. Esta alteración produce fragilidad capilar y filtración, lo que explica que esto explicaría la facilidad por lo que los pacientes con lipedema tienen formación de quimosis, de morados con mucha frecuencia y que tengan con más frecuencia pequeñas venitas, telangiectasias en la piel. Esta microangiopatía puede ser consecuencia, bueno, lo que hemos comentado, a través de, bueno, vamos, esto es un poco rollo. También se ha visto, no,
Yo intento, si soy muy pesado me lo decís, pero yo es por un poquito explicar por qué ocurren las cosas. Bueno, esto, aquí, en resumida, yo creo que se resume más aquí. Aquí lo que está ocurriendo al final, aquí, es que todas estas cosas conducen a que haya una inflamación, una hipoxia, o sea, toda esta inflamación que está habiendo, todo este aumento de vasos nuevos, todo este aumento de líquido, todo aumento tal, produce una falta de oxígeno a nivel del tejido celular lácteo, produce una inflamación y esa inflamación es la que se encarga de producir, junto con otros factores que pueden ser también ambientales, como el estrés, que también se asocia al lipedema, la ansiedad, la depresión, actúan sobre el dolor. O sea que el dolor, ¿por qué duele el lipedema? Porque el dolor, pues el dolor está en relación con esto, con esta inflamación que hay en el cerebro subcutáneo, como consecuencia de la retención de líquidos y como consecuencia de la microangiopatía que causa una hipoxia tisular, o sea que los vasos. La microangiopatía es que los vasos no funcionan bien, igual que los linfáticos no funcionaban bien y producían que se detuviera linfa, las venas también puede ocurrir que no funcionen bien o las arterias, entonces no le llega suficiente oxígeno a las células y produce una hipoxia. Esta hipoxia, esta falta de oxígeno tisular, causa inflamación y conduce a la fibrosis, que es el último componente del lipedema, que junto con el estrés crónico causa dolor hasta el 70% de los pacientes, ¿no? Aquí vemos un poquito, en A serían lo que son las células, los adipocitos, y aquí estaría el espacio intersticial que hemos comentado, pues con las células, todo lo que hay. O sea, que el problema no está en los adipocitos, que los adipocitos no tienen ningún problema, es que esos adipocitos al hacerse grandes, al aumentar su número, tal, pues digamos que causan problemas en el entorno. O sea, que más que un problema de lipedema, más que un problema de los adipocitos, es un problema del conjunto, de la red. Es como si crecen tanto las casas en una ciudad que las carreteras dejan de funcionar bien las calles. Entonces, la gente se asfixia en su casa o la gente no puede pasar los coches. Este es el problema fundamental que ocurre, ¿no? Bueno, pues los espacios entre las células se acumula líquido, lo que estábamos hablando, y sin tratamiento, el líquido que se acumula en los tejidos, como hemos dicho antes, crea inflamación y a su vez esta inflamación produce fibrosis. Que lo malo de la fibrosis es que todavía restringe más, o sea, la fibrosis esto es una pieza de un espécimen, fijaros, estos serían los nódulos de grasa, que no es normal porque la grasa debería ser más suelta y aquí son más densos, pero fijaros como en el lipedema hay, esto es fibrosis, estos son fibras que se mantienen ahí, que tienen cierta rigidez y que son las que se encargan, las responsables también de parte de la clínica y de la fisiopatología del lipedema. A medida que la fibrosis aumenta, las capas de la epidermis se engrosan y se desarrolla una textura tisular inusual, que es el tacto que se nota como que parece que tienes pues una piel rugosa, como si tuvieras, pone aquí arroz o guisantes congelados debajo de la piel. Esto también se ve en estas imágenes, donde se ve los tractos fibrosos que hay entre la piel y la grasa, como la grasa aquí son pequeños lipomas, son verdaderos acúmulos de grasa densos, y esto es una pieza de una liposucción donde no se ve muy bien, pero aquí hay como si fueran bolitas, ¿no? Que van saliendo bolitas que se van aspirando, ¿no? Bueno, pues seguimos un poquito. Bueno, esto digamos un poco sería la fisiopatología. Yo creo que he intentado pero entender un poquito lo que ocurre. Si tenéis alguna cosita sobre este tema, ¿me queréis preguntar algo? Vale, pues entonces vamos a entrar ya a lo que es el diagnóstico. El diagnóstico del lipedema es esencialmente clínico, basado, o sea, que no hay que hacer grandes pruebas, por eso me lo mandan a mí, yo lo hago, porque es una cosa fácil y sencilla, que no hay que hacer grandes cositas. Que yo por eso muchas veces la gente viene y tengo lipedema, digo, pues sí que tiene lipedema, sí que con verte ya se sabe que tiene lipedema. O sea, que es un diagnóstico clínico que se basa en la anamnesis y en el examen físico y generalmente no es necesario ningún método complementario más, excepto para un diagnóstico diferencial en algunos casos. Entonces, el diagnóstico, digamos, que se basaría pues, como todas las enfermedades, en la historia clínica, el examen físico, los signos y la comorbilidad. La comorbilidad son los síntomas o los signos que no son la causa del lipedema, pero que se van desarrollando como consecuencia del lipedema, ¿no? Entonces, el más importante es la historia familiar, o sea, ya hemos dicho que es una enfermedad con hasta un 60% de prevalencia, la relación con cambios hormonales o de peso, o sea, el haber empezado después de un embarazo o con la pubertad, y no mejoría pese a perder peso. O sea, esto es un dato que todos conocemos, ¿no? El examen físico, pues aumento desproporcionado de las extremidades inferiores generalmente, aunque también puede haber algo en los brazos. Afectación bilateral, esto es muy importante. Afectación bilateral simétrica, o sea, el lipedema siempre es simétrico. Nódulo de tejido palpable, depende del estadio, son más o menos palpables. Doloroso la palpación, no siempre, depende del estadio y depende de la paciente.
El abdomen puede verse afectado. Cuando dice abdomen se refiere hasta el ombligo, o sea, la parte inferior del abdomen. Y también muy característico que las manos y los pies no estén afectados. Esos son datos que ya son de por sí, ya son... Ahora veréis que hay otro cuadro que son las condiciones y se basa en eso. Luego, en cuanto a los signos, pues es un edema o no, es un aumento del volumen de las piernas que no mejora, al levantar las piernas, en contra de lo que pasaría con la patología venosa o con la patología linfática, falsa formación de hematomas o de fragilidad capilar y no edema del pie, que se puede pellizcar. Esto lo veis con un ejemplo, pero esto es muy útil. O sea, cuando hay alguna duda, eso es útil para todo. Por ejemplo, yo que veo también mucha patología venosa, hay mucha gente, porque el tema... gran parte de lo que veo es el miedo a tener un trombo en las piernas, ¿no? Y hay mucha gente que viene a verme y me dice, uy, es que mira, como se me han inflamado las piernas, yo no tendré un trombo. Entonces, yo lo primero que me voy es al pie. El que tiene un problema venoso lo que tiene es hinchado toda la pierna de circulatorio. O sea, cuando hay un problema circulatorio, la inflamación o la retención de líquidos no distingue la pierna de la pierna. O sea, es como una especie de torniquete. Si hay un problema de que se retiene líquidos, se hincha la pierna y se hincha el pie. Entonces, yo me voy al pie y le digo, mire, es que usted el pie lo tiene normal, le pega un pellizquico ahí en un dedo o en el dorso del pie y se puede pellizcar. Y en cambio lo que tiene la señora o el señor es una pierna hinchada con un tobillo muy hinchado. Por eso hay que pensar que lo que tiene es un problema muscular o un problema articular de tobillo. Pues aquí pasa igual. En el lipedema el pie está normal y lo que está hinchado es la pierna y el tobillo. O sea, eso es un signo, vamos, definitivo. Lo que comentábamos, no aplicación de estado. Y luego, pues en cuanto a la comorbilidad, pues eso veremos también que se le da cada vez más importancia, se asocia también cierta lasitud articular y hay una serie de alteraciones que también se asocian con lo cual puede todavía empeorar más la situación porque conduce a alteraciones posturales que con el tiempo pueden dificultar también la movilidad de la paciente, ¿no? Pérdida de elasticidad del tejido porque hay más fibrosis, el linfedema secundario en estados evolucionados, alteraciones psicológicas, que ahora también hablaremos, enfermedad metabólica. Enfermedad metabólica en etapas posteriores es porque realmente ya sabéis que gran parte de la regulación de la insulina en el organismo se produce en el tejido celular subcutáneo, en la grasa. Entonces, aunque no sean pacientes obesas, pero sí que tienen más grasa, con lo cual en determinadas circunstancias, si encima asociado a obesidad, es más frecuente que tengan alteraciones tipo diabetes o de otro tipo. Y enfermedad vascular que puede ser secundaria pues, a la patología, a la propia compresión, ¿no? Vale. Diagnóstico, por lo que hemos comentado antes. Esto es un poco repetición, historia familiar, relación con los cambios hormonales, no mejoría pese a perder peso, aumento desproporcionado del tejido de las extremidades, afectación simétrica, manos y pies, nódulo de tejido para verse un estadio. Esto me lo he encontrado, que yo no lo había leído, pero zonas de piel más fría, hipotermia y de diferente textura. Son el dolor y la hipersensibilidad, que esto sí que aunque se considera que no es un requisito absoluto. Eso es uno de los problemas por los que ha habido a la hora de etiquetar el lipedema como una enfermedad, que algunas pacientes de lipedema, sobre todo en estadios iniciales, no tienen síntomas. Entonces, al no tener síntomas, pues hay cierta reticencia a considerar que es una enfermedad y se considera más una condición estética o una condición corporal. Pero bueno, como se sabe que al final, en un porcentaje muy alto, va a haber dolor o que el dolor es una parte, pues al final yo creo que se ha aceptado, ¿no? Sensibilidad aumentada al frío, el lipedema puede acompañarse de pesadez de miembros inferiores y por eso también se confunde con la patología venosa, porque este síntoma es común a la insuficiencia venosa, en situaciones de mucho tiempo de pie, excesivo calor, viajes prolongados. Puede asociarse a edema autolactático, aunque también es otro dato con fobia. Ahora lo veréis lo que es la fobia. O sea, fobia es que cuando tú aprietas no se queda el dedo puesto. O sea, cuando en los pacientes que tienen un linfedema o que tienen un edema venoso, tú aprietas y se queda el dedito ahí, la marca hecha. En cambio, en un paciente con lipedema, en estadios iniciales, cuando no hay mucho edema, no tiene por qué haber ese tema. Y es frecuente la aparición de, como hemos visto, de quimosis que se debía a las alteraciones de la microcirculación. Vale. Signo lo que hemos comentado, esto es no mejoría la relación de piernas, fácil formación de hematomas y el signo esto se llama el signo de Stemmer, que es pellizcar el dedito uno de los deditos y si tú consigues pellizcar un pliegue, o sea, hacer un pliegue con el dedito, el paciente no tiene linfedema. Cuando hay un linfedema, que es con lo que se confunde, o sea, no un lipedema, sino un alto tono de la linfa, el pie está tan afectado que tú no puedes pellizcar un dedico. Son dedos como si fueran salchichas, que tú están duras y que no las puedes, como si fueran plastilina. En cambio, en un paciente con lipedema, el dedo se puede pellizcar perfectamente, ¿no? Desproporción, la mitad del cuerpo superior normal y desproporción entre la mitad superior y la mitad inferior. Ahí ya puedes poner el adjetivo que quieras, columna egipcia, en tubo de estufa,
de pata gorda, como dicen aquí en Murcia, la huerta, en fin. Hay muchas de tal, pero es una forma que es una pierna recta que tal. Manguito evidente también, esto es un dato también muy importante, pero que no es siempre, que también hay lipedemas que no tienen. Esto es muy característico, lo que se llama el pantalón de bombacho, que es el pie respetado y como la celulitis, sobre todo en el estadio de que la celulitis llega ya el estadio 3, porque en un estadio 2, que solamente hay afectación del muslo, ahora veréis los estadios, no se ve tanto, pero en un estadio 3, que sí que hay afectación, es muy característico que haya una imagen de esta pantalón bombacho. Y luego esto también lo he encontrado, que yo no lo veo, que dice que también es característico que haya surcos por el tema de esto sería la parte de atrás de la pierna, que ahí no puede haber tanta grasa, pero sí que hay unos surcos en el tendón de Aquiles. Y también lo ponen en las guías como que es un dato también que tiene cierta importancia. Otros hallazgos y que contribuyen a la comorbilidad, o sea, que no son propios del lipedema, pero que son consecuencia de la evolución y que empeoran el tema, sería la disminución de la elasticidad y de la piel del género conectivo, o sea, una piel menos elástica, menor movilidad por el dolor y disfunción, así como alteración del apoyo plantar. Es muy característico que haya lo que se llama una pronación del tobillo, con un apoyo inadecuado, o sea que el tobillo debería caer aquí, fíjate cómo está por fuera, y que esto se debe también en parte a la hiperlasitud articular que tienen los pacientes con lipedema. Todos estos factores condicionan pues, una alteración dinámica de los miembros inferiores, porque en la pierna hay una cosa que es muy importante, que es esto, que es la pantorrilla, los gemelos. Esto es lo que se encarga de mover la sangre venosa, porque aquí me salgo un poco del tema del lipedema y me voy a la patología venosa. La sangre es un fluido que sale del corazón con la fuerza del corazón, por la sangre arterial, y encima todo llega a las piernas a favor de gravedad con presión, pero tiene que subir. Y ya, cuando tiene que subir, ya se le ha olvidado la fuerza del corazón y encima todo tiene que subir en contra de la gravedad, porque estamos de pie. Entonces, lo que mueve la sangre venosa habitualmente es la pantorrilla, o sea, esto es lo que se llama la bomba gemelar, que es cada vez que damos un paso, cada vez que movemos la pierna, pues los músculos de la pantorrilla no hay una vena única, hay muchas venas dentro, esto es un esquema simplificado. Entonces, todas esas venas, que es como si fuera una esponja que tenemos en la pantorrilla, van haciendo que la sangre va subiendo, hay una válvula que junto con la compresión que hacen los músculos, hacen que la sangre suba y que no baje. Entonces, este mecanismo, por eso cuando uno está de pie mucho tiempo sentado, las piernas se hinchan, ¿no? Este mecanismo también se entorpece si el paciente no apoya bien. Se ha visto que en pacientes que tienen una alteración en un pie plano, un pie tal, hay aumento de la retención venosa porque este sistema no funciona de manera óptima, con lo cual, de manera secundaria, todos estos temas posturales acaban afectando también a la circulación venosa. Y cierto grado de debilidad muscular que todavía hace más importante o es más grave en pacientes ya con estadios evolucionados que no pueden tener una actividad física adecuada para controlar su lipedema, ¿no? Los factores agravantes y concomitantes, estamos hablando un poquito de lo mismo, sería la enfermedad venosa, que la enfermedad venosa pues, puede ser dos cosas, puede ser o bien que se asocie, porque la enfermedad venosa la tiene el 40 y tantos % de la población, o sea que uno puede tener que le haya tocado lipedema y le haya tocado también insuficiencia venosa, pues son dos papeletas que tienen bastantes números que te toque, pero aparte también está por la evolución del lipedema que puede tener. Y luego, esto es lo que comentaba el signo de la fobia, ¿no? Que cuando hay un edema venoso o un edema linfático, tú cuando aprietas se queda el dedo marcadito, en cambio en un lipedema, además, fijaros la forma del pie, que también este dibujo es muy curioso, eso hay mucha gente que tiene, realmente el edema está aquí, pero no está en los dedos del pie. Y luego, pues también hay que diferenciarlo de edemas que no solamente son venosos, hay también edemas que pueden ser, que también dejan fobia, que pueden ser edemas sistémicos por, yo qué sé, pues una insuficiencia cardíaca, un problema hepático, un problema renal, en fin, medicamentos como los antihipertensivos que muchas veces causan edemas, y luego ya pues edema de la trombosis venosa profunda, pero bueno, eso se sale un poquito. La obesidad y el sobrepeso. En la obesidad, el lipedema puede observarse en pacientes con peso normal, bajo peso, incluso con pacientes anorésicos. Hay una foto por ahí muy espectacular, que no la he encontrado a ponerla, que se ve una señora con una anorexia nerviosa clara, que se le ven las costillicas y tal, y como tiene sus piernas, o sea que por mucho que pierda uno, pero sí que se agrava cuando hay obesidad. Sobre todo se asocia a movilidad. Es aconsejable realizar medidas antropométricas, que aquí el IMC en los pacientes con lipedema es más dudoso porque no es tan exacto o tan útil como en los pacientes con obesidad, y es más útil otro tipo de medidas como puede ser el índice cintura-cadera para el adecuado diagnóstico de la obesidad y, si existe, tratarla. Y luego el sedentarismo y la movilidad. La falta de movilidad es habitual, sobre todo ya en estadios ya más posteriores,
con lo cual eso realimenta y produce un aumento del volumen y del dolor y restricción articular a nivel de caderas y rodillas, especialmente ya en pacientes de más edad. Todo esto son factores que van aumentando y que limitan la vida social del paciente y que le dan problemas. Bueno, vamos a seguir. El diagnóstico clínico, como antes comentábamos, es también importante evaluar la afectación psicológica y el estrés asociado al lipedema, que son factores como consecuencia de eso, de lo que hemos comentado antes, de la imposibilidad o la dificultad de conseguir perder peso o digamos que no estar en unos cánones estéticos acordes con la norma, pese a intentarlo, ¿no? Esta frustración de no encontrar una solución pese a todo esto, junto con otras repercusiones en el ámbito personal y laboral, conllevan en ocasiones a la adquisición de trastornos mentales como la depresión, ansiedad y alteración de la imagen corporal. Aquí hay estudios, vosotras sois pacientes con lipedema, yo no sé si será verdad o no, pero a mí, claro, te pones a leer esto, 85% afirman que el lipedema afecta a su salud mental, su capacidad afrontativa y su autoestima. Depresión hasta el 35% de las personas con lipedema, superando los niveles de prevalencia de la población. Calidad de vida, ansiedad y depresión el 42%, ansiedad 18 al 30%, de 100 lipedemas, 74 tenían antecedentes de trastornos alimenticios, 12% ataques de atracón periódico y 8 de bulimia. O sea, que yo de este tema, yo soy cirujano y a mí me pilla esto muy lejano, a lo mejor habrá compañeros que lo manejen mejor. Yo echo en falta, yo cuando veo pacientes con lipedema tampoco yo les pregunto y entro en este tema porque yo creo que tampoco soy la persona más adecuada, pero sí que es importante a lo mejor a nivel de atención primaria, a nivel de otro tipo de tal, parece que este tema es un tema que es importante ayudar a la paciente y brindarle un apoyo en este sentido. Entonces, bueno, esto sería un resumen de lo anterior, esto sería lo que se considera los criterios diagnósticos del lipedema, que sería, pues eso, sexo femenino, aparición general, por general a partir de la pubertad, antecedentes familiares, aumento del volumen bilateral y simétrico de las piernas, respetando el pie, desproporción entre la mitad superior del cuerpo que no responde a dieta ni a tratamiento, el signo de Stemmer, que es el del pellizco, negativo, y la fobia mínima o ausente, dolor o la hipersensibilidad, más que un dolor es una hipersensibilidad al contacto ligero y a la palpación, frecuente la afectación psicológica y frecuente la aparición de morados, de quimosis ante pequeños traumatismos, ¿no? Esto sería lo que se considera como los criterios diagnósticos, o sea, con lo cual esto tampoco hay que hacer muchas más pruebas para llegar a un diagnóstico. Diagnóstico diferencial, pues el diagnóstico diferencial debe hacerse con entidades que se pueden confundir. Entonces, uno sería la obesidad y otro sería el linfedema, fundamentalmente. La obesidad presenta una diferencia clara con el linfedema, pero hay que tener presente que muchas veces se pueden asociar, que hay hasta un 50% de pacientes con lipedema pueden tener también sobrepeso o obesidad, ¿no? Entonces, la diferencia está en que la obesidad afecta tanto a hombres como a mujeres, pero bueno, eso tampoco es un dato. Si la mujer va a la consulta, te digo, la mujer, eso no nos sirve para el diagnóstico diferencial. La distribución de la grasa es general, o sea que aunque pueda haber más grasas en las piernas, porque ya sabéis que las mujeres tenéis lo que se llama la forma de pera y los hombres tenemos la forma, en fin, siempre suele haber más afectación, más acúmulo graso en una mujer en la parte de las caderas y en las piernas, pero no hay tanta desproporción como hay en el lipedema, ¿no? Tratamiento dietético permite perder peso, o sea que son pacientes que a lo mejor han perdido peso y luego lo han vuelto a ganar, pero que son capaces de perder peso, especialmente sobre todo de la grasa abdominal, y no así en el lipedema, que no suele disminuir con la dieta. No tienen por qué tener hematomas o equimosis, no son habituales, y no suele haber dolor ni sensibilidad de la piel. O sea que esto sería, digamos, que lo que te ayuda a diferenciar un lipedema de una obesidad. Y luego, en cuanto al linfedema, que esto sí que esta es una enfermedad más importante, pues también estamos en lo mismo, de que afecta tanto a mujeres como a hombres, pero bueno, que eso no nos sirve. Suele afectar al dorso del pie, que esto es el dato, lo que os comentaba, el signo de Stemmer positivo, que tú no puedes pellizcar el dorso del pie. Puede empezar en la infancia, sobre todo si es congénito, aunque muchas veces los lipedemas, aunque sean congénitos, debutan más tarde. O sea que es muy habitual, además de hecho en los libros sale una cosa muy romántica, que una mujer que estaba en su jardín cortando una rosa, se pincha con la rosa y se le hincha el brazo. Y lo estudian y no tenía linfático, y es que tenía, digamos que un linfedema subclínico, que hasta que no ha habido una infección en la mano y digamos que ha tenido que buscarse la vida a la linfa para subir y se han encontrado que no había carretera, pues no se ha diagnosticado. Pero bueno, puede ser que afecte de pequeño, pero puede ser que aparezca en la pubertad también o más tarde. No suele existir historia familiar, o sea que en el linfedema el linfedema no se hereda, salvo enfermedades muy raras, al final hay enfermedades familiares también, pero son excepcionales. Suele ser unilateral, o sea que es poco frecuente que sea bilateral.
y asimétrico, por supuesto. O sea, aunque sea bilateral, nunca se tienen las dos piernas iguales. O sea, la bilateralidad y la simetría son datos del lipedema. Las medidas posturales, como elevar la pierna, puede reducir el edema linfático, especialmente en las fases iniciales que todavía la piel no ha sufrido, cosa que en el lipedema ya hemos visto que por mucho que eleves la pierna no lo consigues. En el lipedema el decúbito elimina el edema ortostático, pero hay, bueno, es lo que comentaba antes, hematomas son raros, puede haber dolor, pero no hay tanta hipersensibilidad al contacto y la piel suele estar engrosada. La piel del linfedema es una piel que se afecta con mucha frecuencia, que realmente ese es el problema del linfedema, la afectación de la piel, pero también es verdad que en el lipedema evolucionado, cuando hacen un lipe-linfedema, sí que puede haber también una afectación de la piel. Aquí tendríamos el cuadro, bueno, esto sería un esquemita, a lo mejor un poco exagerado, de cómo el lipedema es un aumento simétrico y en el linfedema pues suele haber... Hay otro dato aquí que nos ha faltado, que suele ser también el antecedente. O sea, hay muchos pacientes que tienen, por ejemplo, un cáncer de próstata en un hombre o una cirugía ginecológica en una mujer. Entonces, son pacientes que han tenido un trauma sobre los vasos linfáticos. Pero bueno, esos son los secundarios, pero los primarios pues también siempre hay una simetría clara, ¿no? Por aquí lo tenemos, un poquito está separado. Aquí el dato básico es esto, que es los antecedentes familiares, el aspecto de la piel y sobre todo la simetría y la bilateralidad. Vale. Seguimos, es lo que hemos comentado. Clasificación del lipedema. Bueno, no existe una clasificación única y aceptada universalmente. Esto, hombre, hay alguna que ya va teniendo más, que es la que más se usa, pero se puede clasificar por estadio y por localización, como veremos después. De todas maneras, también se ha visto que no tiene mucha utilidad porque realmente no hay una correlación clara entre los diferentes grupos y la gravedad del lipedema. Entonces, pues da igual que tengas un tipo 1, un tipo 2, es una cosa más bien descriptiva que no pronóstica. Y tampoco cambia nada el tratamiento, o sea, a la hora del seguimiento del tratamiento. Persiste la controversia acerca de si es una patología progresiva o no. Parece ser que sí, que hay que reconocer que es una patología progresiva. Entonces, se debe, a lo mejor sí que tendría cierta importancia el estadio, ¿no? Más que la localización. Y tampoco está descrito que unos cambios, que unos evolucionen hacia otros. O sea, con lo cual es un dato más descriptivo que útil. Esta es la clasificación de todos estos señores, que no sé ni cómo se pronuncian, es Meyer, que no me atrevo a pronunciarlo, pero bueno, esta es la más popular y la que más se utiliza. El estadio 1 es sobre todo por el tema de la piel y el aspecto de la piel. La superficie de la piel es normal, con aumento de celular subcutáneo, de consistencia blanda y en forma de nódulos palpables. Es lo que comentábamos antes, que puede haber una sensación como si fuera de pequeños nodulitos subcutáneos, como si fuera pues, arroz o guisante debajo de la piel. En el estadio 2, la superficie de la piel ya no es uniforme, ya es más dura, pone aquí como patrón de un colchón, que a mí me ha parecido acertado el término, debido a la presencia de acúmulos de grasa en fórmula de nódulos y lipomas, que es lo que veíamos antes, los lipomicitas estos que había pequeñitos. Y luego el estadio 3, que lleva un grande acúmulo de grasa que causan deformidades lobulares, que ya empieza a haber pliegues en la superficie de la piel, especialmente en los muslos y alrededor de las rodillas, y se puede observar el fenómeno de la piel de naranja. Cuando pellizcas la piel, haces un pellizco así de grande, pues se ve ahí cómo aparecen, igual que la naranja, pequeños nodulitos en la piel. Y luego faltaría un estadio 4 que también se podía añadir aquí, que sería el lipe-linfedema, el linfedema secundario al lipedema. Vale. La otra clasificación también de uno de los autores es por localización, que esta sí que, bueno, pues esta es la que realmente vale para poco más que para describir el tema. O sea, la 1 es cuando predomina en las caderas y en el abdomen, el 2 es cuando predomina hasta en los muslos, el 3 es que este es el que puede haber, estos dos son los que puede haber lipedema sin que haya tanta afectación en el tobillo, porque realmente la afectación se ocurre sobre todo a nivel más alto. Este es el más característico, que es el tipo 3, que es toda la pierna, respetándolo, siempre se respeta el pie y las manos, eso es característico. El 4 es cuando hay afectación de los brazos con más o menos afectación de las piernas, y el 5 es cuando hay, que esto también lo he visto yo varias veces, no es tan infrecuente, cuando hay afectación solamente de lo que es la pierna. Bueno, el diagnóstico, que es a lo que yo venía a hablar, y fíjate qué rollo estoy pegando. El diagnóstico del lipedema es esencialmente clínico, pero bueno, vamos a hacer como un repaso. La analítica, pida mucho la analítica, a ver lo que tengo, como dicen muchos. La analítica no vale para poco, no, el lipedema no nos sirve mucho, nos serviría pues como un hemograma, si la paciente tiene mucho cansancio y mucho tal, pues descartar que tuviese una anemia, ¿no?
Si tiene patología asociada de tipo diabetes, pues lo serviría la glucemia, la hemoglobina, los lípidos, función hepática, por descartar que tuviese, pero realmente no. Aquí sí que puede ser la función tiroideas, porque ya sabéis que el hipotiroidismo se asocia a astenia y se asocia a obesidad. Entonces, pues sí que puede haber un hipotiroidismo subclínico que no se conozca y que a lo mejor eso puede justificar un poquito la clínica. Y luego, pues, estudio pues, de la función renal. En fin, la analítica no nos aporta mucho. La linfogamografía isotópica. Esto sí que es una prueba importante, pero no siempre. Esta prueba se hace cuando existen dudas diagnósticas, cuando consiste en introducir un marcador, o sea, en este caso se pincha en el dorso del pie y se mete un marcador radioactivo, un radiotrazador, o bien intradérmico o subdérmico en el espacio interdigital. Ese marcador lo tiene que... Son moléculas grandes que no pueden ir por la circulación venosa, entonces tiene que ir a la fuerza por la circulación linfática. Entonces vas haciendo estudios cada X tiempo, o sea, porque eso es radioactivo y se ve en una gamma cámara, y entonces vas viendo cómo va subiendo el marcador, ¿no? Entonces, esto sería una imagen de un paciente con lipedema. Aquí se ha descrito que en el lipedema, pasa que eso es muy sutil, lo que se puede ver es que hay como una especie de estrechamiento de los linfáticos, porque en el estadio donde ya está el lipedema está avanzado, pues los linfáticos están, como ya hemos visto antes, están como constreñidos. Y luego, claro, si hay un linfedema secundario a un lipedema, sí que puede haber una afectación de este tipo. Por ejemplo, es la imagen típica de un linfedema de la pierna. Aquí se ve cómo hay retorno del trazador en la pierna izquierda, pero no hay en la pierna derecha. O sea, esta paciente tendría una ausencia, probablemente congénita, de los linfáticos y tendría una pierna hinchada porque no hay linfáticos. Entonces, la indicación de la linfogamografía estaría por la sospecha de patología linfática, el diagnóstico diferencial, y también, esto ya es un tema ya que a mí no me compete porque ya son los cirujanos plásticos, pero parece ser que en algunos determinados los cirujanos antes de tratar a los pacientes, hacer una liposucción, en algunos casos sí que están bien indicados el hacer una linfogamografía, porque esto sí que es un tema importante, pues si hay cierto componente. Nosotros, por ejemplo, yo a la hora de operar varices, que yo no opero, hago tratamientos menos invasivos, pero a la hora de tratar varices, muchas veces si hay un componente linfático asociado, el tratamiento somos más cautos porque cualquier inflamación que crees va a ser más difícil de solucionar. Entonces, yo creo que los cirujanos plásticos que hacen este tema lo que quieren es descartar que no haya patología linfática, porque esos pacientes van a ir peor porque se les va a hinchar más la pierna, ¿no? La ecografía. La ecografía es una prueba que esta sí que tiene importancia porque es una prueba que es buena, bonita y barata. Eso se puede hacer en la consulta, no tiene radiaciones, es fácil de realizar si tienes conocimientos, y entonces te permite dar mucha información. Es el patrón de oro, es la prueba fundamental para el estudio vascular y está indicado cuando hay que estudiar una paciente que viene con las piernas hinchadas. Entonces, pues, aunque el diagnóstico esté muy claro en clínico en un lipedema, pues si tú tienes el ecógrafo ahí en la consulta, pues oye, pues no está de más que le eches un vistacico y puedes ver cosas, ¿no? Entonces, además de evaluar el sistema nervioso, permite ver las características de la dermis y del cebado subcutáneo, ayudando a diferenciar el lipedema del linfedema. Por ejemplo, aquí estaría la piel, que es una piel finita de un lipedema, y fijaros en un linfedema cómo la piel va por aquí. No se ve porque no hay mucha luz, pero que es una piel engrosada. Fijaros el tejido, lo que llamamos antes el tejido conectivo laso, que es donde está la grasa, que aquí está aumentado, un poquito aumentado, pero es más o menos homogéneo. Y fijaros aquí como en el linfedema tiene lo que se llama un patrón de aire con canales dentro. Es un patrón patológico porque retiene mucho líquido, ¿no? Bueno, aquí lo tenemos la explicación, y se ha propuesto realizar en el lipedema para descartar enfermedad venosa debido a la elevada prevalencia. Esto también es importante porque si hay patología venosa, la paciente sí que se puede beneficiar de un tratamiento, porque la patología venosa sí que tiene un tratamiento, con esa enfermedad crónica, pero sí que se puede tratar. Hay esclerosis, hay técnicas endovenosas que van muy bien, incluso la compresión es muy eficaz en los pacientes con patología venosa. Entonces, yo creo que es una prueba, junto con la exploración clínica, es una prueba imprescindible en los pacientes con lipedema. Y luego también otro tema que no he puesto yo aquí es que los cirujanos plásticos, a la hora de operar pacientes, por lo menos a mí me llegan, exigen un estudio vascular para descartar que tenga patología venosa asociada, ¿no? Vale. Se ha descrito, esto es un trabajo, esto es una curiosidad que nosotros estamos haciendo en la consulta de hace un tiempo para acá, porque lo leímos este tiempo atrás, a la hora de medir
el lipedema de la pierna, pues más que decir tiene mucho, tiene poco, porque no nos servía mucho lo de los grados que hemos comentado, pues cuantificar un poquito. Entonces, se ha descrito estandarizar el medir el grado del lipedema mediante 4 puntos: en el muslo, en la pierna por delante de la tibia, en la pierna por el lateral y en el pie por el lateral. Y entonces, estos serían las imágenes. Y nosotros ya hemos empezado a hacer algún caso, o sea, por ejemplo, esto es un caso esto es una medición en el muslo, esto es una medición pretibial, que se ve muy bien, como la grasa y la región pretibial. Esto es una medición, aquí es que se ha corrido la diapositiva, pero aquí sería este valor, esto rojo tiene que estar aquí abajo, a nivel lateral, y esto sería en el tobillo. O sea, que esto sí que se puede hacer y da una información. De momento no está tan estandarizado, pero yo creo que sería un dato importante a la hora de poder, digamos, que homogeneizar cuando hablamos de pacientes, ¿no? Luego, otras pruebas que también se pueden utilizar, pues sería el TAC, la tomografía computerizada. Realmente su indicación en pacientes con un edema del miembro inferior no es de entrada. La entrada es una ecografía y la exploración clínica. Se suele pedir cuando hay sospecha de que haya algún problema a nivel más alto, o sea, cuando un paciente viene y tiene un antecedente de un cáncer o tú le haces una ecografía y tiene mucho edema de la pierna y no tiene patología venosa en la pierna que justifique el tema, pues te preocupas y dices, oye, vamos a hacer un escáner, no sea que vaya a tener una compresión a nivel alto. Entonces, esa sería la indicación. En un lipedema no tiene ninguna indicación, más que la descriptiva. Se vería una imagen de 2 piernas pues con en fin, como si fuera un cebado subcutáneo más gordito de lo que debería ser, y permite diferenciarlo del linfedema, que el linfedema se ve lo que es el patrón en panal de oveja que se describe, pero para esto no hay que llegar a un TAC, esto se puede hacer con diagnóstico clínico y con diagnóstico ecográfico, no es necesario un TAC que tiene muchas radiaciones y que es una prueba costosa. En la resonancia, pues 3/4 parte de lo mismo, también estaría indicado en el estudio de pacientes con síndromes compresivos. En este caso, más que síndromes compresivos tumorales, sería compresivos a nivel de que las venas tuviesen algún compromiso con una arteria, porque se puede hacer lo que se llama una angioresonancia. Pero realmente en el lipedema tampoco tiene ninguna indicación, porque es lo mismo, se verían unas imágenes simétricas de una grasa aumentada y sí que se vería la diferencia con esta imagen de un linfedema, la diferencia que hay entre una pierna y la otra, que no hay simetría, y como hay también un patrón ahí de lo que se llama de panal de abeja típico del lipedema, ¿no? Y luego, pues esto lo he puesto porque ahora veréis un gráfico donde se habla del diagnóstico diferencial, de un algoritmo. Entonces, la bioimpedancia sirve para, digamos, que estudiar la obesidad, ¿no? Si hay más o menos obesidad. La técnica consiste en administrar una corriente eléctrica entre 2 puntos separados por el organismo, o sea que sería en una pierna y la otra, en un brazo y la otra, entonces se mide el paso de la corriente. Y porque esta resistencia es muy baja en los fluidos, pero es más alta en la grasa. Entonces, según el valor tú esto lo correlacionas con la estatura y con tal, y con el IMC, pues te da si realmente el paciente tiene o no un exceso de grasa. Vale, esto sería una prueba que yo el ponerla es por esto, porque realmente este sí que sería la prueba importante o el algoritmo importante del diagnóstico del lipedema, ¿no? Un paciente que te viene a la consulta o una paciente, porque si es paciente hombre no puede haber lipedema, un aumento bilateral simétrico de los miembros inferiores, vale, pues yo le pregunto por su familia, le pregunto por sus antecedentes personales, le hago un examen clínico y le mido un poquito el IMC y tal. Entonces, alta probabilidad de lipedema, pues le hago una ecografía Doppler, y si la ecografía Doppler me dice que no hay patología venosa, pues entonces ya sé que, educación, tratamiento conservador, tratamiento quirúrgico. Vale, esto sería el tema. Que la paciente tiene sobrepeso y obesidad, aparte de tener ahí bien, entonces le haríamos yo no, porque yo no lo hago, pero lo mandaría a un sitio que le hiciera una bioimpedancia, y entonces si tiene un exceso de grasa, pues entonces sí que la mandaríamos para perder peso, porque aunque tenga un lipedema, tiene también una obesidad que habría que tratar. Y baja probabilidad de lipedema, cuando existen dudas, pues entonces un linfedema que se diagnostica por el tema de la ecografía o tal, pues lo mandaríamos a un especialista y valorar una linfografía y valorar el tal resonancia. Un edema sistémico, que es lo que hemos comentado antes, que es un edema de toda la pierna, pues habría que estudiarlo por su médico de atención primaria, por un cardiólogo, pues que no tuviera insuficiencia cardíaca, que no tuviera una cirrosis, que no tuviera otro problema. ¿Que es un problema venoso? Pues entonces
en este caso no me lo mandaría, me lo quedaría yo, pero bueno, si yo no fuera, pues se lo mandaría a un flebólogo para hacerlo. O sea que esto digamos que sería el algoritmo, pero la mayoría de pacientes están aquí, es este tema, o sea que no hay, es clínica positiva, ecografía negativa, o sea que no hay otro problema, es un lipedema, no hay que dar más vueltas. Seguimos, ¿qué? ¿Se ha acabado? Pues aquí había algo más, aquí, sí, tratamiento. Esto lo voy a... ¿Vamos bien de tiempo o estamos regular? Bueno, pues lo voy a pasar rápido. El tratamiento del lipedema puede ser conservador o quirúrgico, siendo el principal objetivo disminuir la discapacidad, evitar la progresión y prevenir la aparición de complicaciones, como hemos visto que pueden ir. Dada la relación que existe entre la disfunción linfática y la hipertrofia de adipocitos, es importante mejorar el drenaje linfático, porque ya hemos visto que aunque no sea el protagonismo el edema, o sea que no es un linfedema, que todo se basa en el tema de la retención de líquidos, sí que hay un componente que se puede mejorar, con lo cual pues el rol que juegan aquí el tema del drenaje linfático manual y todo este tema. La grasa, pues los beneficios de si hay obesidad, cambio de estilo de vida, evidencia, tal, beneficios del ejercicio físico y luego pues lo que comentábamos, el apoyo psicosocial de todo el tema que se asocia, psicológico, que se asocia al lipedema. El dolor, pues ha habido escalas que lo dan más o menos, según el paciente, más o menos importante. La etiología hemos comentado que no estaba clara, aunque parece que se relaciona con la hipoxia y con la inflamación, y entonces pues en este tema no tiene nada que ver, porque muchas veces se confunde con una fibromialgia, y no existen protocolos específicos, pero bueno, pues parece que la compresión o la contención, que yo no voy a hablar, que ya hablará Pepe, el drenaje linfático manual, la liposucción pueden mejorar el tema del dolor. Y debe explorarse otro tipo de causas del dolor, como puede ser por la patología venosa o problemas de columna, de otro tipo. Y desde el punto de vista, y esto ya es una cosa más rápida, esto yo no soy cirujano plástico, pero bueno, después de leer un poquito sobre ese tema, pues se parece que el tratamiento de elección es la liposucción, pero es una liposucción especial, que tiene que ser una liposucción distinta a la liposucción estética. Se suelen utilizar dos técnicas, que son las técnicas de la liposucción asistida por potencia, el PAL, o la asistida por agua, que es la WAL. Se ha reportado que estos métodos pueden producir menos daños en los vasos linfáticos que las técnicas tradicionales y, por tanto, son técnicas más selectivas, ya que respetan la anatomía. La liposucción asistida por láser o por ultrasonidos, que es la que se suele hacer en estética, no está indicada. Y bueno, y aquí es muy importante que, pese a operarse y pese a hacer este tema, luego hay que seguir cuidándose y con una serie de cuidados posoperatorios importantes. Pero vamos a ir a cosas más de cirujano estético o plástico. De mismo modo, también es importante que continúen un estilo de vida que no.